por el bien de todos, primero los pobres. Ese es el propósito, la doctrina, la filosofía del nuevo gobierno. Quiero comentarles que vamos bien, llevamos un poco más de 7 meses y se va avanzando. Y ya estamos dando respuesta a las necesidades de la gente y a los compromisos que hicimos desde hace muchos años, porque tardamos muchos años luchando para llevar a cabo un cambio verdadero, una transformación. Entonces, no se trata de llegar a ocupar el cargo, no fue eso lo que nos movió y nos llevó a luchar muchos años. No es el cargo, es el encargo, es la transformación de México. No es el poder por el poder, o el quítate tú porque quiero yo. Es llevar a cabo ideales, principios, llevar a cabo una transformación. Solo han habido en la historia de México 3 transformaciones. El movimiento de independencia, cuando México se convirtió en un país libre, luego de estar dominado por España durante 300 años, 3 siglos, pues se llevó a cabo ese movimiento encabezado por 2 curas buenos, rebeldes, Hidalgo y Morelos, y se logró la independencia de México. Esa fue la primera transformación. La segunda fue un movimiento que encabezó el presidente Benito Juárez, el mejor presidente que ha habido en la historia de México, un indígena zapoteco. Esa fue la segunda transformación, porque los conservadores de entonces no querían los cambios. Y ya cuando estaban perdidos, se atrevieron a ir al extranjero y trajeron a un príncipe, a Maximiliano, y a la emperatriz Carlota, para que dominara México. Y Juárez y los liberales no lo permitieron, resistieron, nos invadió en ese entonces el ejército más poderoso del mundo, el ejército francés. Pero por esa perseverancia de Juárez, esa fe que tenía en la causa que defendía, se logró expulsar a los extranjeros, se restauró la república. Esa fue la segunda transformación. Y la tercera fue la revolución de 1910, porque Porfirio Díaz llegó a la presidencia y se quedó 34 años en el poder. Se convirtió en un dictador y se esclavizó al pueblo. Por eso surgió el movimiento revolucionario y cambiaron las cosas, desde luego, porque hay insensatos que dicen que estábamos mejor en la época de Porfirio Díaz. Eso no es cierto. Con la revolución se avanzó, porque se entregó la tierra a los campesinos, se mejoraron las condiciones laborales. Con Porfirio Díaz se tenía que trabajar 16 horas diarias, no había día de descanso. A partir de la revolución, 8 horas, día de descanso y otras prestaciones. Claro que se avanzó. Además, Porfirio Díaz había entregado las riquezas de México a extranjeros. Con la revolución se recuperaron esas riquezas, las minas,
el petróleo, los ferrocarriles. Entonces sí se avanzó. El seguro social se creó después de la revolución. 3 transformaciones han habido. Repito, independencia, reforma, revolución. Pero ahora hacía falta otra transformación, porque se fue echando a perder el régimen y el gobierno fue secuestrado, tomado, se convirtió en un comité al servicio de una minoría rapaz. Se dedicaron a saquear a México y se abandonó a nuestro pueblo. Por eso se llevó a cabo un cambio. El año pasado la gente dijo basta y se inició una nueva etapa. Y es lo que nosotros llamamos la 4ª transformación de la vida pública de México. Y lo digo así, lo explico para que no se piense que es más de lo mismo, que fue nada más cambio de gobierno. No, es cambio de régimen. Se acaba la corrupción, se acaba la impunidad. Me cansó. Y ya empezamos. Les puedo decir de que los de mero arriba, pero los de la punta del cerro, la punta de la pirámide, los potentados no pagaban impuestos. O si pagaban, se les devolvía. Había condonación de impuestos. Miles de millones de pesos. Pagaban impuestos todos los mexicanos prácticamente. Porque hasta la gente humilde, cuando compra una mercancía, ahí va incluido un impuesto. Pagan impuestos los trabajadores, los comerciantes, los empresarios. Pero había un grupo, los dueños de México, los que se sentían los amos y señores, que no pagaban impuestos. Pues eso ya se terminó. Ya firmé un decreto en donde se acaban las condonaciones de impuestos para los llamados grandes contribuyentes. ¿Qué significa esto? Pues que va a haber más recaudación de impuestos, porque ya no existen estos privilegios. Les pongo otro ejemplo. Llegamos y encontramos que se robaban gasolina y diésel, combustible, el famoso huachicol, porque los ductos por los que se transporta la gasolina eran perforados, eran ordeñados, habían tomas clandestinas. ¿Saben cuánto se robaban diariamente? 800 pipas. Eso se robaba. ¿Cuánto significa esto en dinero? ¿Cuánto representó el año pasado este robo de 800 pipas diarias? 65,000 millones de pesos. Era lo que se robaba. Y con el consentimiento, cuando menos, de los altos funcionarios públicos. Porque se detectaba el robo, tenían sistemas para ver cuándo bajaba la presión de un ducto y ahí se sabía que había una toma y sonaba una alarma en la oficina principal de Pemex en la Ciudad de México.
en el piso 3 de la torre de Pemex. Sonaba la alarma, pero ahí podía estar sonando la alarma un día completo, 2 días, y nadie hacía nada, porque se hacían de la vista gorda. Pues se acabó eso. Dijimos, se acaba el huachicol, no va a haber huachicol, ni arriba ni abajo. ¿Y ahora qué hicimos? Ya, ¿qué se logró? No fue fácil, porque quisieron jugar a las vencidas, hubo sabotaje, rompieron